orgánico cerebral y cómo se subdivide, tenemos que recordar una definición de cognición, ¿no? La cognición, entonces, es un proceso que va a comprender memoria, lenguaje, orientación, juicio, gestión de las relaciones interpersonales, realización de acciones, que es la praxis, y la resolución de problemas. Entonces, esta cognición, ¿no? Va a ser importante recordarla como tal para saber si es que el paciente conserva o no. Ya han visto las funciones mentales mayores que están comprendidas dentro de lo que es cognición. Los trastornos van a reflejar desorganización de unos valores. Se complican frecuentemente con síntomas conductuales. Cuando se habla de trastorno cognitivo, también se ha de mencionar que estos trastornos se van a asociar a síntomas conductuales. El trastorno cognitivo está en ese límite entre la neurología, la medicina y la psiquiatría. Existe el síndrome orgánico cerebral agudo y el síndrome orgánico cerebral crónico. La diferencia es en la forma de la presentación. En el síndrome orgánico cerebral agudo, el inicio es brusco, la duración corta, el pronóstico es favorable, o sea, la recuperación felizmente es breve, ¿no? La recuperación. El déficit cognitivo es generalizado, hay alteración en comportamiento y también hay alucinaciones, y el paciente impresiona somnolencia e inactividad. Eso es en el síndrome orgánico cerebral agudo. En el crónico, por el contrario, hay lesión estructural cerebral. La evolución es tórpida, ¿no? No tiene un pronóstico favorable, puesto que inicia y continúa hasta un estado demencial. Hay deterioro grave de procesos intelectuales. Dentro de los síntomas frecuentes están los síntomas psicóticos. Ejemplo, ahí las alucinaciones y las ideas delirantes. ¿Ya? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del trastorno orgánico cerebral? El deterioro cognitivo, o sea, alteración en deterioro cognitivo, amnesia, praxia, afasia, náusea y deterioro funcional. Este cuadro es para recordarles la diferencia entre síndrome orgánico cerebral agudo y síndrome orgánico cerebral crónico. Ya hemos mencionado que el comienzo en el orgánico agudo es rápido y en el cerebral crónico es lento, es insidioso. La duración es de horas a semanas. Por lo general, si es que ustedes están en hospitalización y ven al paciente ahí, este paciente va a debutar entre los primeros días de hospitalización y su recuperación se ve o en horas o en semanas. No así con el síndrome orgánico cerebral crónico, en el cual la duración va entre meses a años. ¿Qué se observa en el transcurrir del día? El paciente con síndrome orgánico estado de conciencia, ¿no? Y va a empeorar por la noche. En el orgánico cerebral crónico, la variación es mínima. Puede ser un poquito más constante, ¿no? En el día, tarde y noche. El estado de conciencia está disminuido en el orgánico cerebral agudo, hiperalerta en el crónico. En cuanto a la percepción, hay frecuentes alteraciones en percepción visual,
en el síndrome orgánico agudo, mientras que en el orgánico crónico rara vez hay percepciones erróneas. Respecto a las alucinaciones, es muy común en el síndrome orgánico cerebral agudo, especialmente las visuales. También pueden haber auditivas, pero es menos frecuente. En el síndrome orgánico cerebral crónico, las alucinaciones son poco frecuentes. Respecto a la atención, ¿cómo está la atención del paciente con síndrome orgánico cerebral agudo? Es una persona distraída. En el orgánico crónico, la atención está normal a algo deteriorado. El lenguaje es variable e incoherente en el cerebral agudo, mientras que hay dificultad para encontrar palabras correctas en el cerebral crónico. Como ven, ¿cuál es el cuadro más aparatoso entre ambos? ¿El orgánico cerebral agudo o el crónico? ¿Cuál les parece que es más aparatoso, que se complica, está- que tiene más características, más clínica? ¿El cerebral agudo o el crónico? Agudo. El agudo. Ujú, el agudo. Sin embargo, el pronóstico del agudo es mucho mejor que el pronóstico del crónico. Ya les he dicho que la evolución, ¿no?, del crónico es hacia la demencia, mientras que en el agudo puede tener resolución. Y eso se puede ver entre días, ¿no?, semanas. Vamos a ver un primer ejemplo de trastorno orgánico cerebral agudo. Ese es el caso del delirio. ¿A qué término se asemeja el delirio? ¿Han escuchado de delirio? El término delirio en la psicopatología puede estar relacionado a dos conceptos, o bien un delirium o bien una delusión. En Europa más se habla de en Europa más se habla de delirio, ¿ya? En la parte americana, delusión. Es preferible, y yo les aconsejo desde ahora, que utilicen delusión para esa alteración en la percepción. Ya ustedes creo que han hecho semiología de la percepción y van a encontrar un término que es delusión. Sin embargo, en algunos libros esa delusión está considerado como un sinónimo de delirio. Ejemplo, delusión de persecución, delusión de daño, delirio de persecución, delirio de daño. Utilicen el término delirio para que no vayan a confundirse con esta entidad que es el delirium, ¿ya? Y es otra cosa, no tiene nada que ver con la alteración en la percepción. Bueno, para el DSM-5, el delirium es una entidad caracterizada por alteración de la conciencia y un cambio en la cognición durante un periodo breve de tiempo, ¿sí? Por eso les decía que está dentro de lo que son trastornos orgánicos cerebrales agudos. ¿Por qué? Porque tiene un breve periodo de tiempo. Para el CIE-10, el delirium se caracteriza por la presencia simultánea de trastornos de conciencia, atención, percepción, pensamiento, memoria, psicomotricidad, emociones y del ciclo sueño-vigilia. Pienso yo, y les he puesto las dos definiciones, que se pueden complementar entre sí, ¿ya? Mientras uno menciona las características, el otro habla del tiempo, ¿sí? Ahora, para delirium podemos tener etiologías, ¿no? Si tú identificas que un paciente está con diagnóstico de delirium, puedes pensar entre las causas intracraneales y extracraneales.
Intracraneales, intracraneales está la epilepsia. Otra causa intracraneal está el traumatismo, infecciones, trastornos vasculares, neoplasias, ¿ya? Entonces, todos esos cuadros pueden ser precedentes a un cuadro de delirio o pueden facilitar la aparición del delirio. En cuanto a las causas extracraneales, también los pacientes pueden presentar delirio cuando se intoxican con alguna sustancia o con algún fármaco o están en estado de abstinencia. Asimismo, cuando están bajo efectos de venenos, cuando hay disfunciones endocrinas, disfunciones hepáticas, disfunciones renales, disfunciones cardiovasculares, enfermedades deficitarias, infecciones o en estados postoperatorios. Esas son las causas extracraneales que podrían originar un cuadro de delirium, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes más van a ver? Realmente a ambos, ¿no? Si están en la emergencia por medicina, van a ver las intoxicaciones, ¿no? Por fármacos, ¿no? Personas que intentan suicidarse con benzodiazepinas, personas que se han intoxicado con veneno, pero si están de pronto en una hospitalización en cirugía, no en la emergencia, ojo, sino ya en la hospitalización, van a haber pacientes que ingresan por traumatismo, ¿no? Que están en preoperatorios para su cirugía y en ese interín de la hospitalización es de delirio, ¿no? Principalmente en un grupo etario. ¿En qué grupo etario es más prevalente la aparición de delirio? A ver, ¿alguien por ahí? En los ancianos. ¿Cómo? ¿Repites, por favor? En los ancianos. Ajá, sí, correcto. En el grupo etario de los ancianos es más frecuente la aparición de delirium. ¿Cuál es la clínica? Vamos a ver pacientes con el ciclo sueño-vigilia alterado. Quiere decir, hacen inversión de sueño. En el día duermen, en la noche están muy despiertos y agitados. Hay alteración cognitiva o cognoscitiva. El paciente puede desorientarse en cuanto a el por qué se encuentra en hospitalización, en cuanto a qué, eh, a qué razón, ¿no? A qué causa atribuye el estar tal vez hospitalizado, ¿no? Puede hablar o decir que son otros motivos, ¿no? Que de repente lo han secuestrado, qué sé yo, ¿no? Hay una alteración cognitiva importante. Hay alteración de la actividad motora. Estos pacientes pueden estar o bien agitados o bien demasiado quietos, ¿no? Puede haber mucha quietud motora. Hay alteración autonómica también. Puede presentarse picos de presiones elevadas, presiones bajas, temperatura alta, temperatura baja, ¿no? Disautonomías. Alteración afectiva también. De pronto el paciente se le ve llorando todo el día, sin aparente causa, o renegando, gritando, molesto. El paciente muchas veces no sabe quién es, ni mucho menos qué día es. Y puede presentar principalmente alucinaciones de tipo visuales. También puede presentar auditivas, pero con mayor frecuencia visuales. Si yo tengo un paciente que cumple todas esas características, ¿qué otro dato me ayudaría a mí para saber el pronóstico de este paciente? El tipo de enfermedad. Ya, está bien. ¿Desde hace cuánto tiempo se presenta? Eso es correcto.
Y otro, para ver si es que esto es una alteración de la conducta o no. ¿Qué debería saber? El estado basal del paciente. Excelente. Ese es el principal dato, ¿ya? ¿Y cómo era el señor Juanito Pérez en casa? Él ha tenido episodios así. Ah, sí, doctora. No, mi papito sí, está que grita, dice en las noches. No, pero él siempre es así, en la casa también. Ah, ya. Entonces el deterioro ya uno ve que, digamos, es más crónico, ¿no? O de pronto, pues, es como mencionaba una de sus compañeras, el tiempo de aparición. Sí, doctora, pero hace una semana recién en casa ha estado así, ¿no? Y acá, bueno, ya lo vemos que está más días. O sea, allá en casa se presentaba interdiario, o sea, ya venía presentando esas alteraciones una semana antes. Entonces, se ve el tiempo, se ve el basal, lógicamente, como estaba en casa, ¿no? Porque para que aparezca un delirium, lógicamente, como es un cuadro aparatoso, es de inicio brusco, por lo general se da dentro de la hospitalización. Pocas veces ha sido, pues, que el paciente ya estaba en delirium en casa, y a lo mucho ha sido días antes de su ingreso. O sea, la descompensación puede ser metabólica, ¿no? Puede ser por un traumatismo no atendido en su momento. Respecto a las alteraciones de conciencia, ¿no? Hay que revisar lo que es estado de activación, ¿no? Y atención. Y respecto a las alteraciones cognitivas, aquí hablaremos de lo que es memoria, y es que hay que ver que en delirium está alterada la memoria de fijación. En cuanto a orientación, la principal alteración es en el tiempo. Es difícil que en un estado delirante lo primero persona. Eso es ya lo último. El orden de alteraciones, ¿no? El orden de alteración en la orientación es, primero, la persona se desorienta en el tiempo, principalmente. Luego, se desorienta en el espacio. Y cuando ya hay un deterioro crónico, como es en las demencias, ya está deteriorado tiempo, espacio y persona. Respecto al lenguaje, la alteración se ve en un discurso vago o circunstancial. Y alteración en comprensión del lenguaje también, ¿no? Se vuelve poco inteligible o ininteligible. Respecto a la alteración de la percepción, ya les había mencionado que dentro de lo que es alucinaciones, principalmente están las auditivas, perdón, las visuales. Dentro de lo que son alucinaciones están principalmente las visuales, ¿ya? Y dentro de lo que son alteración en ilusiones, estas también, ilusiones visuales. Ya cuando es un problema orgánico, principalmente el sentido de la visión está alterado. En alteraciones psicomotoras podemos ver una simple inquietud, ¿no? Que el paciente esté moviendo su piecito, destapándose, retirándose la ropa, a una hiperactividad, ¿no? Que el paciente patea, se baja de la camilla, quiere agredir. E incluso también se puede ver movimientos simples o complejos, ¿ya? Pueden generar estados, ¿cómo se les llama? Comiciales, ¿no? Sin ser, pues, de origen epileptógeno, ¿no? También están las alteraciones autonómicas, que bueno, son aquellas perdón, cualquier manifestación vegetativa. Muchas veces están orientadas sobre el porqué del problema de fondo, ¿no? Ejemplo, si es un delirium por una hipoglicemia, por ejemplo, ¿no? Ujú. En cuanto a alteraciones motoras, podemos observar disartria, también ataxia, prosodia, esterixis, mioclonías multifocales. Y en cuanto a alteraciones afectivas, podemos ver a un paciente lábil emocionalmente,
con mucho miedo, apatía, con depresión, con un humor congruente con las percepciones. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente está viendo ratas caminando por la pared y colgándose de su cama, lógicamente su humor va a ser de tipo angustiado, ansioso, inquieto, ¿no? Perturbado, ¿no? Asustado. ¿Por qué? Porque estas alucinaciones son francamente vívidas, ¿no? El paciente las ve, distingue los colores, o sea, tiene frescor, es muy real para el paciente estas alucinaciones. Entonces, el humor es congruente con la presentación de estas. En cuanto al diagnóstico, hay criterios. En el DSM-5 vamos a tener los siguientes criterios. 1, alteración de la conciencia. 2, que tiene que haber cambios en funciones cognitivas o presencia de alteración en la percepción. 3, que las alteraciones se van a presentar en un corto periodo de tiempo y tiende a fluctuar a lo largo del día. Y 4, la demostración de que la alteración es un estado fisiológico de una enfermedad médica. ¿Ya? O sea, está bien que nosotros identifiquemos que estamos ante un cuadro de delirium, pero no tenemos que cruzarnos de manos sin saber a qué alteración corresponde, o sea, qué enfermedad médica origina este delirium. ¿Ya? En el CIE-10 hay un poquito más de criterios. Coincide en cuanto a la alteración de la conciencia, ¿sí? Respecto a los cambios en las funciones cognitivas, también hay trastornos en la cognición, menciona el CIE-10, deterioro de la memoria inmediata, desorientación en tiempo, espacio o persona. Hay al menos una alteración psicomotriz, hay alteración del ciclo sueño-vigilia, hay instauración súbita y fluctuaciones diurnas, y los antecedentes o datos objetivos en las exploraciones de que pudiera ser responsable del síndrome, ¿no? O sea, lo mismo que la demostración de que esta alteración es un efecto fisiológico de una enfermedad médica, ¿sí? Entonces, recuérdenlo por favor, el delirium no es un trastorno mental puramente, ¿ya? Sino que obedece y hay que buscar el origen, o sea, a qué etiología médica está relacionado, ¿ya? El cuadro de delirio. Diagnóstico diferencial del delirio. Principalmente hay que diferenciarlo de lo que es demencia. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? En este cuadro vemos la memoria en el delirio, a diferencia de la demencia. Su alteración ¿está presente? Sí, en ambos. ¿Ok? Vamos a la siguiente, manifestación del pensamiento. También hay una alteración del pensamiento en el delirio, sí, y en la demencia también. O sea, pueden haber, por ejemplo, ¿qué alteración del pensamiento se les ocurre algo? Dentro de lo que son alteraciones del pensamiento, ¿cuál podría presentarse en delirium y demencia? Mm. Dentro de la alteración del pensamiento, chicos, están las delusiones, ¿ya? Ese término delusión ustedes deben saberlo así, de memoria. Es algo que ustedes no deben olvidar, jamás, ¿ya? La delusión tiene características que ustedes en semiología ya lo deben haber visto en alteraciones de pensamiento. Entonces, en delirium siempre va a estar presente la alteración del pensamiento y en demencia también. Asimismo, en juicio también. Conciencia, doctora, en demencia generalmente está ausente, o sea, el paciente puede de pronto conservar a lo largo del tiempo orientación en persona, ¿no? Ya en sus últimas fases, lógicamente, la pierde. En el
delirium sí hay alteración constante, ¿no? En la mañana el paciente te puede decir quién es y en la noche ya no sabe quién es, pero al día siguiente nuevamente recupera. En la demencia no, eso es más estable. Respecto al déficit de atención, en el delirium siempre va a haber déficit de atención. En la demencia solamente en estados muy avanzados, ¿no? En demencias severas. Las fluctuaciones diurnas en el delirium siempre está presente. En demencias es ocasional. Los pacientes con demencia pueden descansar en la noche, en la mañana, bueno, están en estado vigil, pero con alteración cognitiva, ¿no? En cambio, el delirium no. En el delirium puede estar fluctuando, ¿no? En el día, en la noche, en la tarde. La desorientación en el delirium está siempre presente, mientras que en la demencia generalmente está presente. No siempre. El fallo de la percepción, generalmente presente, y en la demencia es ocasional. El discurso incoherente, por lo general se presenta en el delirio y en la demencia es ocasional. La alteración ciclo-sueño-vigilia, muy presente generalmente en delirio y en demencia ocasionalmente. La exacerbación nocturna, que es lo que les decía, ¿no? La inversión del sueño. La exacerbación nocturna en el delirio está generalmente presente. O sea, cuando ustedes vayan a entrevistarlo en el día, de repente lo van a encontrar durmiendo el paciente. Tienen que preguntar a los vecinitos del costado, ¿no? A las camillas contiguas. Señor, señora, ¿usted ha pasado la noche aquí en hospitalización? Sí. Dígame, ¿los deja dormir? No, doctora, ese paciente no nos deja dormir. Grita y grita toda la noche. Aquí cumple la manifestación de exacerbación nocturna. Entonces, en el delirium generalmente está presente y en demencia es ocasional. Esto no es lo característico, ¿ya? En cuanto a la conciencia de enfermedad, pacientes con delirio, sus micrófonos, por favor. Su micrófono, por favor. En cuanto a la conciencia de enfermedad, en el delirium, tiene el paciente periodos lúcidos y sabe, dice, ¿no? Doctora, sí, ¿por qué será que ayer cuando conversaba con usted le contaba que veía burros en el techo? Pero yo sé que eso es absurdo, doctora. O sea, tiene periodo lúcido el delirio. En cambio, en la demencia solamente está de repente consciente de la enfermedad en la primera etapa, más no en la siguiente. Que el inicio sea agudo, subagudo, siempre en delirio. Y en demencia, no. El inicio no es abrupto, no es súbito. ¿Ya? Muy bien. ¿Les ha quedado claro el diagnóstico diferencial? Miren que estoy haciendo mucho hincapié en delirio y en demencia. Estos son temas que siempre vienen en los exámenes, así que espero todo les haya quedado muy claro hasta acá. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Vamos a continuar. Ojo que quien quiera hacer una pregunta, por favor, se apertura el micrófono y habla, porque mientras estoy en esta pantalla no puedo leer chats, ya por si acaso. Vamos a hablar ahora del tratamiento, del manejo. ¿Qué manejo le van a dar al trastorno orgánico cerebral? En este caso, a la presencia, pues, de un cuadro de delirio. Es un trastorno orgánico cerebral agudo. Lo primero es que ustedes traten la causa, ¿no? Si no tratan la causa, el delirium va a permanecer, va a persistir. Entonces, si es que es un cuadro de delirium por una hipoglicemia, lógicamente tengo que compensar, ¿no? La glicemia del paciente. Si es que es una encefalopatía urémica, bueno, pues tengo que ver la posibilidad de una diálisis, ¿no? Entonces, tratamos de mejorar, digamos, tratamos de abordar la causa subyacente. Definitivamente hay que darle cuidados médicos de soporte
hidratación. Si es que está en agitación, podemos poner de pronto un antipsicótico, ¿no? Si es que está alucinando, un sedante, tal vez una benzodiazepina, qué sé yo. Los cuidados médicos de soporte. El ambiente, chicos, es muy importante en el delirium. Se trata de que los pacientes, especialmente los adultos mayores, estén en un espacio donde vean la luz del día. ¿Ya? En estas casas, ¿no? Cuando uno hace visitas domiciliarias, ¿dónde está el abuelito metido? Al fondo, ¿no? O si no, arriba, en un cuartito, ¿no? De 2x2, sin luz natural, no hay reloj, lo tienen en una camita echado todo el día, ¿no? Y en algunos casos es triste, pero los tienen dormidos, ¿no? Ya dale su pasita para que se duerma, porque no hay quien lo cuide. Esto empeora la situación. ¿Ya? Acá en el hospital tratamos siempre de sugerirle, ¿no? A este paciente, por favor, movilícenlo del lugar, ¿no? Traten de que le dé la luz natural para que no se desoriente tan fácilmente. Por lo menos ya con la luz, sí, doctor, es de día, ¿no? Ya sé que es de noche, ¿no? Eso les ayuda mucho. El tratamiento farmacológico solamente se da en casos necesarios. ¿Cuáles son los casos necesarios? Agitación psicomotriz, ¿no? Y conducta no manejable, ¿no? Que la enfermera, el médico te digan, ¿sabe qué? Ese paciente está produciendo muchos problemas. No se logra, pues, controlar, está asustando a los otros pacientes, o ha querido agredir al personal, o se ha querido agredir a sí mismo, se está retirando la vía, se quita la sonda, ya hay, pues, que dar un tratamiento farmacológico. Ahora vamos a pasar a lo que es demencia. Trastorno, bueno, el mejor ejemplo del trastorno orgánico cerebral crónico. Esto lo van a ver, lógicamente, mucho mejor en su curso de neurología, ¿no? O semiología neurológica. Pero aquí ya les estoy presentando la clasificación de demencias según etiología para el CIE-10 y para el DSM-5. En el Perú tenemos a la cabeza hasta el día de hoy la demencia, dentro de todas las demencias, la demencia vascular, ¿no? Bueno, se entiende, pues, ¿no? Por la presencia también del incremento de casos de enfermedades metabólicas. Entonces es lógico pensar que una de las consecuencias va a ser la demencia vascular. Por tanto, también está a la cabeza de las demencias. Para el CIE-10 y para el DSM-5, la demencia se define como el deterioro de la memoria acompañado de una disminución de otras capacidades cognitivas, pero principalmente se altera la memoria. ¿Ya? Los criterios diagnósticos son sencillos, son 2 criterios diagnósticos, perdón, a ver, vamos a ver, 8, ¿no? En todo, bueno, 5, 7, ya. Son 7 criterios. Vamos a leer los del CIE-10, que son, que es la clasificación latinoamericana, ¿ya? Nuevamente recalcarles, el deterioro de la memoria, ¿ya? Mental mayor está alterado, ¿no? Si por ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Qué función mental mayor se encuentra alterada en la mayoría de trastornos orgánicos cerebrales crónicos? ¿Ya? Y por ahí puede aparecer orientación, ¿no? Memoria, afecto, pensamiento, percepción. Ahí la clave correcta será memoria. Para poder hacer el diagnóstico claro de la demencia, los síntomas y el deterioro deben haber estado presentes por lo menos 6. O sea, el segundo criterio es el tiempo. No podemos hablar de demencia si es que no cumple por lo menos 6 meses del cuadro. Cuando se habla de deterioro de la memoria, se habla de la alteración para registrar información, para almacenar información y para evocar información.
El deterioro del pensamiento y del razonamiento implica la reducción de ideas, o sea, del flujo, ¿no? De la circulación de las ideas. El paciente es incapaz de prestar atención a más de un estímulo a la vez. También está la interferencia en la actividad cotidiana, ¿no? Que esta persona, por tener este deterioro en la memoria, deterioro en el pensamiento, también el razonamiento, no puede realizar actividades cotidianas como, por ejemplo, ir a comprar pan o salir a trabajar o estar al cuidado de los niños, por ejemplo, siendo una persona adulta, ¿ya? Hay un nivel de conciencia normal sin excluir la posibilidad de alteraciones episódicas. Las deficiencias se van a encontrar durante al menos 6 meses. Si bien es cierto, los criterios del CIE-10 son más estrictos en la duración mínima, ¿ya? Para el CIE-10 el tiempo es exacto, son 6 meses de presentación del cuadro clínico. Todo esto debe acompañarse también de la reducción del control emocional o de la motivación. Que el familiar te reporte que el paciente ha tenido un cambio en su comportamiento social, ¿no? Que ahora está más aislado, que de pronto ya está poco comunicativo, o de pronto está más irritable también. Los déficits adicionales van a estar limitados a la capacidad de juicio y pensamiento, y también al procesamiento general de la información. ¿Cómo se tratan las demencias? Nuevamente recalco en la causa subyacente. Si no tenemos el origen, no sabemos, no hacemos una buena historia clínica y no nos orientamos a una etiología posible, entonces no vamos a poder ayudarlos del todo, ¿no? Hay que darle los cuidados médicos de soporte, sí. El ambiente también va a ser favorablemente en el tema de la recuperación o el enlentecimiento del deterioro. O sea, si bien es cierto, la demencia es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? En la mayoría de los casos, el tratamiento va indicado a retrasar este deterioro. Como un paciente me decía, doctora, entonces con esas pastillas mi mamá se va a curar. No, no le estamos ofreciendo una cura. Lo que le estamos ofreciendo es el retraso, ¿no? Neurocognitivo, retraso en el deterioro de la memoria. Entonces, con esa medicación se va a conservar, va a estar más tranquila. Quizás, pues, su demencia puede empeorar tal vez a los 90, 95, ¿no? Pero estos años todavía va a disfrutar de una claridad mental. El tratamiento farmacológico, nuevamente, repito, solo se da en caso necesario y los tratamientos psicosociales de mantenimiento. Ya es todo un tema de reinserción social y rehabilitación en el paciente con demencia. Bueno, esta información la pueden encontrar en la sinopsis de psiquiatría en Kaplan y Sadox. Hay una versión que es para estudiantes de medicina, es un resumen. Y bueno, aquellos que estén más interesados en el tema pueden comprar el compendio, que son 2 tomos. Lindo, ahí está bien explicado. También, bueno, Psiquiatría Clínica de Herrling, son las ediciones de la Sociedad de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría de Chile, lo pueden encontrar también en la web, este manual, ¿ya? Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos conversado el día de hoy de trastorno orgánico cerebral? A ver, vamos a ver por aquí quiénes están. A ver, está Adamari. Adamari, presente. Buenas tardes, doctora, presente. Buenas tardes, Adamari. Benjamín está. ¿Qué tal, Benjamín? Buenas tardes. Gabriel Lanza. Gabriel Lanza. Alessandra Márquez. Presente. Buenas tardes, Alessandra. Brenda Maciel. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Brenda. Dante Correa.
Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Dante. Diana Georgina Villalba. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Elías Dos Santos Araujo. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Elías. Emmanuel. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Emmanuel. Gaby Ginés. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Gaby. Gerald Daniel. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, Gerald. Gina Lindo. Buenas tardes, presente doctora. Buenas tardes, Gina. Job Gómez. Sí, doc. Buenas tardes. Buenas tardes, Job. Lisette Condori. Buenas tardes, doc. Buenas tardes, Lisette. Stephanie Castro. Buenas tardes, Walter. Jaisa de la Cruz. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaisa. Llamamos nuevamente a... Uy, había un compañero que no había contestado, pero creo que ya se retiró. A ver. Sí, se retiró. Bien. Chicos, recordarles que a ver, perdón, vamos a ver, hay un chat por aquí. Todo claro. Ok, ya, perdón. Recordarles que en su examen van a venir preguntas de taller. El taller, lógicamente, ha sido basado en la parte práctica, así que de pronto, a través de un caso clínico, como lo revisamos la última vez, de ahí podría extraer algunas preguntas para estrategias en entrevista, para partes de la historia clínica, ¿sí? Para elementos del examen mental, ¿ya? Para ver importancia de antecedentes personales, que solemos utilizar mucho la historia clínica psiquiátrica, ¿sí? Entre otras cositas que hemos hablado en el taller, ¿ya? Así que revisen, tengan en cuenta la estructura de la historia, que ese día también lo hemos repasado, por ahí una que otra mnemotecnia creo que les di, así que nada de qué preocuparse. Un caso clínico sencillo y con algunas preguntas muy puntuales para que puedan hacer un análisis, ¿ya? Bien, ¿tienen clase con el doctor Eduardo el día de hoy? Conmigo, esta es toda la teoría. El día feriado creo que es, 27, 28. Sí, el viernes 29 tienen también teoría conmigo. Como es feriado, le pedí a la delegada que conversara conmigo para ver si lo movemos a otro horario, pero no he recibido hasta ahora comunicación en 2 semanas. Así que seguiré esperando a que la delegada se comunique conmigo para ver cuándo recuperamos esta clase de feriado. ¿Ya? Listo, chicos. Que tengas muy buenas tardes. Cuídense mucho.